Bueno, vamos a probar entonces el segundo teorema del tema, que dice lo siguiente. Dice, si P es un espacio vectorial de dimensión finita, y tenemos los generadores, que son I1 y K sombrero, o sea, estamos pensando en las combinaciones lineales de estas cantidades, con A sub i en R. Entonces, si un I sombrero estrella, candidato a ser el óptimo, cumple esta condición de perpendicularidad como la que teníamos antes, pero no con respecto a todas las variables, sino directamente a los generadores. Entonces, el error cuadrático medio que se comete al predecir I por I sombrero estrella es más chico que el de usar cualquier otro I en P. Quizás acá debería decir subespacio vectorial. Bueno, ¿cuánto da? Entonces, si vamos a hacer la demostración de eso, la demostración consiste simplemente en que si agarramos un elemento de este subespacio, entonces existen constantes en R, tal que I sombrero se escribe de esta forma. Entonces, si vamos a verificar las condiciones del teorema 9.1, lo que deberíamos verificar es que para todo I, vale que esto es cero. El producto escalar entre la diferencia o el error que se comete al estimar a I por I sombrero, subestrella, es perpendicular, es ortogonal, perdón, bueno, perpendicular, que es lo mismo, a todo I sombrero de P. Entonces reemplazamos a I sombrero por la expresión que tiene, y ahora usaremos la linealidad de la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, las constantes salen afuera y nos queda esta cantidad. Ahora, por hipótesis, cada una de estas vale 0. Entonces la suma de todas ellas vale 0 y sombrero estrella cumple las hipótesis del teorema anterior y por lo tanto es el óptimo en esta clase. Entonces, miremos en la geometría de la descomposición que acabamos de encontrar. Digo, dado un I, el I sombrero estrella lo que representa es la proyección de este I en el espacio vectorial B, la proyección ortogonal. ¿Y por qué representa esto la proyección ortogonal? Porque la diferencia I menos I sombrero, que es esta cantidad de acá, está en el espacio ortogonal. Si este es B, este es B ortogonal. Bueno, entonces, podemos buscar los predictores óptimos en algunas clases. Entonces, lo que nosotros vamos a pensar ahora es que tenemos un vector xy, y es al que queremos predecir, y x es alguien que nos va a ayudar a predecir ahí. Entonces, las clases que uno podría encontrar o pensar son, primero, las clases compuestas por las variables aleatorias constantes, después la clase compuesta por las combinaciones lineales, y después podríamos seguir generalizando, y no vamos a resolver este caso, pero está puesto como un caso siguiente, que sería buscar polinomios de grado 2. ¿Cómo encontramos el predictor óptimo en cada clase? Bueno, tenemos dos caminos. La primera opción, que es aprovechar que las clases que vimos antes son espacios finitos, de dimensión finita. Si bien el espacio de variables aleatorias es un espacio vectorial, y uno puede pensarlo como, no es que es pensarlo, es un espacio vectorial de dimensión infinita. Los subespacios en los que estamos interesados son de dimensión finita y tenemos generadores. Entonces, por el teorema 9.2, bastaría garantizar la ortogonalidad respecto a cada uno de los generadores. Ese es un camino. Y la otra opción es, que ya la vimos, considerar la función que a cada predictor le asigna una pérdida, y lo que vamos a hacer es minimizar la función de pérdida.
Entonces, para buscar el predictor óptimo en la clase P0, que son las constantes, lo que buscamos es una sub-0 que minimice a esta función. Este problema ya lo resolvimos, si les resulta conocido es porque ya lo resolvimos cuando hablamos de esperanzas, cuando presentamos a la esperanza y hablamos de que la esperanza era el mejor resumen constante de una variable aleatoria, y lo que hicimos fue definir esta función y probamos que se optimizaba en el valor dado por la esperanza. Más aún, resolvimos este otro problema, que es ¿cuál es el precio que pagamos al predecir ahí por su esperanza? O sea, ¿cuánto vale h de A0? Porque h es el precio que vamos a pagar, entonces la pregunta es ¿cuánto vale h en el óptimo? ¿Cuánto vale h en la esperanza de i? Esto ya lo resolvimos. Es simplemente poner A0 acá, o sea, poner la esperanza de i, y cuando miramos bien esto es nada más y nada menos que la varianza de i. Entonces, a mu sub i, la esperanza, se lo denomina el mejor predictor constante de la variable i. Y se satisface que la varianza es exactamente el precio que pagamos. Entonces, ¿cómo se usa esto en la práctica? Rara vez vamos a usar un predictor constante, lo vamos a usar solamente cuando no haya ninguna otra variable disponible para ayudar en la predicción. Y el resultado que vimos recién, en el doble sentido, que la esperanza es el mejor predictor constante y el costo o el precio que pagamos es la varianza, nos refuerza o nos vuelve a traer esta idea de que a las variables a las que más cuesta predecir por una constante, o sea, a las variables por las que pagamos un mayor precio al usar una constante como resumen o predicción, son aquellas que tienen mayor varianza, que es razonable, ¿no? Si la variable varía mucho, el resumen constante, incluso la mejor constante posible en el sentido del error cuadrático medio, no va a andar tan bien como para las variables que son más concentradas. O sea, el precio que pagamos es exactamente la varianza. Bueno, vamos ahora a pensar cuál sería el óptimo lineal. Queremos encontrar el mejor predictor en la clase P1. O sea, lo que acá vamos a querer buscar son dos constantes, A0 y B0, que minimicen esta función de pérdida. Entonces, este es un camino, desarrollar este cuadrado, o sea, usar la linealidad de la esperanza. Como A y B nos van a quedar afuera de estas ecuaciones, nos va a quedar una función, un polinomio en dos variables de grado 2, al que tendremos que calcular el máximo. Otra opción, como vimos antes, es elegir una base de generadores del espacio P1 y pedirle al predictor que sea, el predictor va a ser de esta pinta, B0 por X más A0, entonces B0 por X más A0 va a tener que cumplir que al hacer el error de predicción, este sea perpendicular, ortogonal tanto a X como a 1. Porque esto se puede pensar, ¿no?, como al mover A0 y B0 lo que estamos moviéndonos es en el espacio generado por estas variables. Y asumimos que X es no nula, ¿no? Porque si no, no tendríamos si no estamos en el caso anterior. Si X fuera exactamente igual a 0, estamos en el caso anterior. Que X no es la variable constantemente igual a 0, ¿no? Es lo que estamos asumiendo. Bueno, entonces copiamos las dos ecuaciones acá para tenerlas y ahora vamos a operar con ellas. Entonces la segunda ecuación nos dice que la esperanza de I es, el B0 sale de afuera de la ecuación y el A0 sale acá, nos queda una expresión para A sub 0. A sub 0, si conocemos a B, que ahí debería decir B sub 0, A sub 0 es la esperanza de I menos B sub 0 por la esperanza de X. Entonces reemplazamos esta cantidad, esta relación, acá arriba, en A0, y podemos, ¿qué es lo que está
puesto acá. Y ahora podemos agrupar convenientemente. Convenientemente porque la cuenta sale más fácil si uno agrupa así, juntamos esta I con la esperanza de I y juntamos este B0 con este B0, en un caso por X y en otro caso por la esperanza de X. Nos queda esta expresión que está acá, que está entre paréntesis, multiplicada por X vale 0. O sea que la esperanza de I por la esperanza de I, perdón, la esperanza de I menos la esperanza de I multiplicada por X nos tiene que dar lo mismo que B0 por la esperanza de X menos su esperanza por X. Entonces, vamos a trabajar un poquitito en qué son estas dos cantidades. O sea, por un lado vamos a trabajar en quién es la esperanza de I menos la esperanza de I por X, y en el otro, quién es esta cantidad de acá. Entonces, la esperanza de X menos la esperanza de X por X es, bueno, por supuesto, hacemos X al cuadrado menos la esperanza de X por X, usamos la linealidad de la esperanza, esta esperanza sale afuera y nos queda la esperanza de X. Si ahora miramos esto con cuidado, esto nos da exactamente la varianza de X. Y por otro lado, la esperanza de I menos la esperanza de I por X, hacemos la misma cuenta que hicimos arriba, este vuelve a salir afuera y nos queda esta expresión de acá, que no es nada más ni nada menos que la covarianza de XY. Entonces vuelvo a la página anterior y les muestro que lo que ahora tenemos que hacer es despejar de 0, para eso necesitamos que esto sea distinto de 0. Pero como el coeficiente del B0 es la varianza de X, y X no es la variable idénticamente 0, o en realidad no es una constante. En el fondo lo que necesitamos, perdón, acá puse que lo que necesitábamos era que X fuera distinto de 0, necesitamos que X no sea constante, porque si no, estamos en el caso anterior. Nos molesta cualquier constante, si no estamos en no es un subespacio de dimensión 2, digamos, no es P1, sino que es P0. Eso lo tengo que corregir. Estamos acá, como X no es constante, la varianza es positiva, y entonces la podemos pasar, el coeficiente que estaba acá, la pasamos dividiendo, y conseguimos una expresión para la pendiente, digamos, y una expresión para la ordenada al origen del cambio lineal que representa el predictor óptimo lineal. Vamos a interpretar esa cantidad acá. Entonces, H se minimiza, no hicimos la cuenta de la minimización, pero es exactamente la misma, llegamos a las mismas dos ecuaciones que despejamos antes si derivamos, se minimizan estas dos expresiones. Entonces, a B0 por X más A sub 0 con estos valores se lo denomina el mejor predictor lineal de la variable Y basado en X. Y ahora, para tratar de escribir una forma más compacta de esta expresión, podemos recordar que la covarianza la estandarizábamos, digamos, de alguna manera para independizarla de las unidades y definíamos el coeficiente de correlación de esta forma. Entonces, podemos escribir esta ecuación que es A B0 por X más A sub 0, reemplazando quién es B0 y quién es A sub 0, usando al coeficiente de correlación en lugar de la covarianza, ¿no? Entonces, con un ratito de paciencia se puede acomodar las cosas para ver que B0 se escribe de este modo. Acá estamos llamando, capaz que debería decir, no lo puse, a sigma cuadrado de X, esta es la notación estándar, pero no está aclarada acá, es la varianza de X, y sigma cuadrado de Y cuadrado es la varianza de Y, ¿no? Después, entonces, fijémonos que, que el coeficiente B0 tiene la covarianza de XY sobre la varianza de X, quiere decir que hay que multiplicarle arriba acá por una varianza, por un desvío estándar de X para cancelar 1, y dividir por un desvío estándar para recomponer, para encontrar, poder poner a ρ acá. Bueno, y
vemos que acá está la mu de i, tampoco lo... Bueno, sí, lo había aclarado antes, que mu de i era la esperanza de i. Bueno, y escribiendo bien esto, uno puede ver que este es el mejor predictor lineal para i basado en x. Muy bien. ¿Cuál es el precio que pagamos al predecir a i usando el mejor predictor lineal basado en x? Bueno, esa es la misma pregunta que nos hicimos antes con el predictor constante. La podemos resolver de este modo, es agarrar a la función h y evaluarla en los valores de A0 y B0 que encontramos antes. La función h nos va a dar la diferencia entre i e i sombrero estrella, la esperanza de esa diferencia al cuadrado. Entonces, reemplazando cuánto vale A sub 0 acá, y haciendo la cuenta que hicimos antes, tenemos esto que está acá. Ya vamos a reemplazar cuánto vale B0, pero ahora desarrollamos este cuadrado como el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, menos 2 veces el producto de ambos. Entonces acá tenemos las siguientes observaciones. Esta cantidad de acá es la varianza de i. Esta cantidad de acá es B0 al cuadrado por la varianza de x. Y ahora tenemos el doble producto que nos va a dar 2B0 por justamente la esperanza de esta cantidad es la covarianza. Entonces ahora vamos a reemplazar lo que obtuvimos de cuánto valía B0 en el óptimo y, digamos, ver que acá aparece una covarianza al cuadrado, ver que acá aparece otra covarianza porque tenemos una y acá aparece otra. Lo que nos da es covarianza al cuadrado de xy sobre la varianza de x menos 2 por la covarianza al cuadrado de xy sobre la varianza de x. Entonces, como estos dos sumando son iguales, nos sobrevive uno solo. ¿Está bien? Y fijémonos que en este que está acá, la expresión que aparece es justamente el cuadrado del coeficiente de correlación. Entonces podemos, digamos, multiplicamos por varianza de i arriba y abajo para que aparezca el cuadrado del coeficiente de correlación y para que podamos sacar la varianza de i de factor común. Entonces el valor que pagamos al cambiar a i por i sombrero, por su predictor i sombrero que es el lineal óptimo en x, en función de x, es esta cantidad de acá. Vamos a aprovechar para pensar un poquito a qué conclusiones nos lleva esto, ¿no? Entonces, la primera conclusión que vemos es que como esto es la esperanza de un cuadrado, es de por sí mayor o igual que 0. Mayor o igual, ¿no? Cosa que ya sabíamos, pero porque sabíamos de cuando vimos la correlación, pero también se puede tomar esta que acabamos de hacer como una demostración de que ρ cuadrado está entre 1 y menos 1 y por lo tanto ρ está entre 1 y menos 1. ¿Qué es esto que está escrito acá? Ahora, ¿qué pasa cuando ρ vale exactamente 1? Fíjense que cuando ρ vale exactamente 1, este término desaparece, no pagamos ningún costo. Es decir, que i pasa a ser una función lineal de x. O sea, no vamos a pagar ningún costo por cambiar o por predecir a i por una función lineal de x cuando i es una función lineal de x. Más aún, ¿no? Ρ cuadrado puede ser 1 de dos formas posibles, o vale ρ1 o vale menos 1. Si ρ vale 1, lo que podemos saber es que B0 es mayor que 0, simplemente mirando que el vínculo que tiene B0 que el signo de B0 está dado por la covarianza, que es el mismo signo que tiene la correlación, porque todos los restantes factores intervinientes son positivos. Bueno, entonces, si ρ es 1, la pendiente es positiva, y si ρ es menos 1, la pendiente es negativa. Y en general,
Cuanto más cerca está el módulo de Rho de 1, menor es el precio que pagamos al predecir de manera lineal. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. En todo caso se los cuento en el próximo video para que no quede tan largo este.